Hola amigos, una vez más en AMAPSI Televisión. En esta ocasión entrevistaremos al doctor Marco Eduardo Murueta Reyes. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en esta entrevista con este tema tan interesante que es la sobreresponsabilidad. Bueno, lo hemos escuchado en algunas conferencias, en algunas pláticas que has tenido y bueno, pues nos ha parecido un tema para poderlo compartir con todos nuestros amigos. Entonces, en esta ocasión, ¿te parece bien que abordemos mucho sobre esto? Claro que sí. En el ejercicio de pensar, que es muy propio tuyo, y de transformar ese ejercicio que tienes de la filosofía en una serie de interpretaciones y comprensiones, pues hay un aspecto fundamental que son los conceptos. ¿Cómo nace en la teoría de la praxis este concepto? Me gustaría decir que no es fácil crear conceptos. Yo me enfrenté a eso cuando empecé a pensar en otra posibilidad teórica, que es la teoría de la praxis, en el año del 80, y de ahí que tuve que estudiar filosofía, tanto en maestría como en doctorado, para poder acuñar conceptos. Y he acuñado pues diferentes conceptos que son parte de la teoría de la praxis. Dentro de esos conceptos, uno de ellos es el de sobreresponsabilidad, que surge de la lectura de Heidegger. Heidegger es un filósofo alemán que en 1927 publicó un libro muy importante que se llamó El ser y el tiempo. Y en ese libro habla de muchas cosas, entre ellos de la caída en el uno, en la impersonalidad. Y habla de que las personas que caen en el uno, en la impersonalidad, uno es cualquiera, tienden a robar la responsabilidad de otros, no le dejan a los demás su responsabilidad. Lo dice como de pasada, el robo de responsabilidad. Pero ya como yo me dedico a la psicología, entonces empecé a ver qué era eso del robo de responsabilidad, y al verlo clínicamente y hacer investigación con pacientes, vi que era un fenómeno muy importante, muy grave, que era el hecho de que unas personas, característicamente las mamás de los niños, se adelanten a tomar la responsabilidad que corresponde a los pequeños. Podríamos decir que es un fenómeno psicológico y que sucede en todo tiempo y en todo espacio. Sí, es un fenómeno psicológico y cultural, porque en México particularmente, más que en otros países, hay una cultura materna muy importante, una cultura de sobreprotección, y eso hace que muchas mamás se encarguen pues, de levantar a los niños, de si se cae inmediatamente levantarlos, de resolverles casi cualquier problema, de hacerles la tarea, y a veces hasta lo que hemos comentado de los alcohólicos, alcohólico típico y responsable, es porque alguien le resuelve sus problemas económicos, hasta de su ropa, de su comida, alguien se los resuelve. Entonces las mamás característicamente ilustran esto, pero se da también en la pareja, se da también en las amistades, en la oficina, en la política. Hay mucha sobreresponsabilidad y eso destruye a las personas a las que se les roba. De manera concreta, ¿cuáles son las implicaciones de la sobreresponsabilidad en los otros? Fundamentalmente, si a alguien le roban su responsabilidad, porque alguien es sobreresponsable, el otro, sin pretenderlo, sin intención, se vuelve irresponsable. No es que haya una predisposición a ser irresponsable, sino que es un poco una cuestión como de velocidad. Si alguien se adelanta, el otro empieza a sentir que ya no le toca eso, ¿no? Había un paciente mío que decía que en la mañana salía a trabajar y cuando salía a veces iba paseando el camión de la basura y decía, a veces tengo el impulso de tomar el cesto de basura que está ahí a un lado en el callejón por donde voy saliendo y echarlo. Pero dices, pero si yo lo hago una vez, ya sé que ya me tocó para siempre. Entonces eso lo hacen las mamás, por ejemplo, en que quién le toca vestir, a qué hora se tiene que bañar el niño, si va a tomar medicina, si va a ir a la escuela, si va a hacer tarea, todo lo están cargando las mamás. Y igual en las relaciones de pareja, muchas veces la mujer, aunque a veces también el hombre, se está encargando de lo que le toca a la otra persona. Es decir, que tanto la sobreresponsabilidad como la irresponsabilidad son procesos inconscientes. Sí, son procesos inconscientes, no en el sentido freudiano, porque en el sentido freudiano parecería que estuvieran en alguna parte guardados, pero no, es inconsciente porque es un fenómeno cultural. Los niños, sin darse cuenta, o las niñas y los niños se van haciendo sobreresponsables y se van haciendo irresponsables. Es, por ejemplo, muy natural que si se organiza una reunión, una fiesta, un día de campo, dicen, bueno, ya llegamos, inmediatamente el sexo femenino considera que le toca hacer la comida. Y eso nadie les dice, oigan, por favor, ustedes se encargan de hacer la comida. Inmediatamente ellas lo hacen. Y a veces el sexo masculino también se encarga de otras cosas.
Pero en ese enfoque, muchas veces, sobre todo el sexo femenino, absorbe responsabilidades que no le tocan. ¿Y cómo le hacemos para ser personas responsables? Seguramente eso les interesa mucho a nuestros amigos. Bueno, una parte es tener la conciencia, como esto que estamos haciendo a través de este video, de que sepan, soy irresponsable, soy sobreresponsable, y entonces tratar de ver de qué manera puedo cambiar el sistema de interacciones en el que yo me muevo. Es decir, si una persona es sobreresponsable, pues dejarle la responsabilidad a los otros, avisarle que ya se las va a dejar, ¿verdad? Ya no me va a encargar de tu tarea, si no haces la tarea es tu problema, ya no voy a encargar de que te levantes temprano, si no te levantes temprano, tú lo resuelves y cumplirlo. Y si la persona que está viendo este video dice, híjole, yo sí soy irresponsable, pedirle a alguien de que se está encargando de lo que le toca, oye, ya no te encargues, déjame que yo lo haga. Es difícil porque tiene todo un hábito, ¿no? Pero hay que entender que la responsabilidad es la clave de la autoestima. Pues cuando a alguien se le quita su responsabilidad, se le hunde en autoestima, viene una baja de autoestima. La mejor manera de destruir a una persona, una de las mejores maneras de destruir a una persona, es robarle su responsabilidad, adelantarse a hacer lo que a esa persona le toca. Algunas sugerencias de cómo podemos romper estas dinámicas ya instauradas, como dices, de ya muy habituales, muy cotidianas, sí, para poder iniciar a que las personas se vayan haciendo responsables, que los niños, que nuestros hijos. En el caso de los niños es más fácil pensarlo, ¿no? Porque desde pequeños se les recomienda, si se cayó y no se lastimó mucho, pues que se levante por sí solo, que colabore con el quehacer, que se aprenda poco a poco a vestirse, a encargarse de su tarea, etcétera. Gradualmente, desde los 2 o 3 años, se les debe ir dejando responsabilidades. Pensarlo es más fácil, aunque los hábitos culturales, pues a veces son más fuertes que pensarlo. Lo más difícil es cuando ya la persona está instalada como sobreresponsable o como irresponsable, porque entonces tiene que modificar. Y lo que trabajamos es como una doble vía. Por una parte, ayudarle a tener conciencia y a delegar responsabilidades al que es irresponsable, pero avisándole. ¿Sabes qué? A partir de lunes ya te toca a ti levantarte o ya te toca hacer la tarea. Yo no te voy a decir, si tú quieres que yo te ayude, a lo mejor te ayudo, pero tú tienes que ser responsable. Sí. Y la otra parte, la otra vía, es que la persona tenga sus propios proyectos, porque justamente entre que es sobreresponsable se ha olvidado de hacer cosas por sí mismo, ¿no? De desarrollarse personalmente, de divertirse inclusive. Okay. En el escenario de la cultura mexicana, donde bueno hay una idea muy, ¿qué podríamos decir? De una mujer, de una madre abnegada, de una madre que tiene que darlo todo, de sacrificarse por sus hijos. ¿Cómo podemos entender este concepto, esta idea? Sí, pues los sobrerresponsables, las sobrerresponsables tienen mucho reconocimiento social. Y hay que ir cambiando eso y hay que ir reconociendo a aquel que es capaz de delegar la responsabilidad que le corresponde a otros. Entonces hay personas que llegan al consultorio quejándose, digamos, de su hijo o de su pareja, que es muy irresponsable, y le empiezo a explicar esto que estamos comentando en este video, y entonces le digo, pues usted tiene que cambiar y delegarle la responsabilidad, ocuparse más de su propio mundo, de su propio desarrollo. Dice, yo tengo que cambiar, pero si el irresponsable es él. Digo, sí, pero la irresponsabilidad es efecto de la sobreresponsabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que modificar es a los sobrerresponsables, antes que a los irresponsables. Porque hay mucho temor, ¿no? Hay mucho temor, sobre todo de las mujeres, sí, de las madres mexicanas, y esa idea de que eres buena madre si haces todo por ellos. De hecho, el sobrerresponsable es una persona ansiosa. Es una persona que teme que si le avienta la responsabilidad al otro, la va a dejar. No voy a ir a pagar la luz, la tendría que pagar él, pero si no la paga, vamos a quedarnos sin luz. Entonces está ansiosa y por eso se adelanta. Entonces sí, también se tiene que trabajar en serenarse, en tomar las cosas con parsimonia y aguantarse de, pues, si alguien no pagó la luz, pues que estaremos un día sin luz y que vaya y que la corrija. Eso tiene un poquito de riesgo. La mayor parte de las ocasiones le decimos, te toca a ti pagar la luz y nadie más la va a pagar que tú, y entonces la persona va y lo hace, o cualquier otro pendiente que se tenga, ¿no? A lo mejor la de la luz no es el ejemplo más adecuado, porque ahora hay todo un movimiento que no está pagando la luz por una serie de arbitrariedades que se cometieron con los trabajadores de Luz y Fuerza del centro. Pero bueno, pensemos en otra cosa, el agua, o ir al súper, o ir al mercado,
tener listas los víveres para la comida, etcétera. Hay gente que se puede encargar de algo, pero si tenemos la ansiedad, el sobreresponsable tiene la ansiedad, se adelanta porque cree que el otro no lo va a hacer. Entonces se les tiene que avisar como una pelotita de cristal. Aquí está la sobreresponsabilidad, la responsabilidad en esta pelotita de cristal, a la 1, a la 2, a las 3, ahí te va, y lo que encontramos es que el irresponsable siempre la cacha. Esto significa que hay que trabajar más con los sobrerresponsables que con los irresponsables, y lo estamos haciendo al revés, ¿o no? La tradición es estar criticando al irresponsable y pensar que a través de la crítica él va algún día a dejar de ser irresponsable. Pero no, ahí no está el secreto, eso solamente lo va a hundir más. Entonces la clave está en modificar, y donde hay más potencialidad, si logramos la sensibilidad a través de este video, de una charla, el sobreresponsable podría tener un poquito más de sensibilidad para empezar a modificar. ¿Algunos tips, estrategias para empezar? Pues esto que estábamos comentando de identificar dónde me estoy encargando de lo que le toca a otro. ¿Cómo le voy a decir que ya se va a encargar? Se sugiere gradualmente, si son 5 cosas, pues primero una, luego la otra, etcétera. Y al mismo tiempo empezar a ver en qué me quiero yo desarrollar personalmente, cuál es lo que sí me toca hacer a mí, dónde está mi vocación y hacia dónde quiero ir, en lugar de estar viendo que voy a salvar a todos los que me rodean para que ellos no sufran, sin percatarme de que con esa actitud en realidad lo estoy hundiendo. Bueno, pues nos has dejado tareas muy importantes y muy interesantes para poder empezar ya. Bueno, pues con esto concluimos la entrevista. Agradecemos mucho. Muchas gracias a ti, Rosario. Muy interesante. Muy interesantes también tus preguntas y saludos al auditorio. Gracias, amigos. Hasta luego. Gracias.